bueno, chicos, vamos a hablar de las biomoléculas, sí, vamos a hablar de los carbohidratos. Y vamos a ver los carbohidratos, pero no desde un punto de vista de su funcionalidad, ¿no? Como se ve en bioquímica, pero lo vamos a ver desde un punto de vista de su estructura, ¿sí? Y, bueno, la nomenclatura que estos pueden adoptar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de los carbohidratos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la palabra carbohidrato, seguramente lo primero que nos viene a la mente es esta foto, ¿no? Cereales, frutas, ¿ok? Y obviamente igual los deliciosos y ricos pasteles, galletas, pies y toda esa clase de cosas que no deberíamos comer, ¿no? Y seguramente en lo que pensamos es en comer esto para conseguir energía, ¿no? Para poder estar activos todo el día, para poder cumplir con las tareas, etc. ¿Sí? Y bueno, a los carbohidratos también se les llama glúcidos. Y antiguamente se les llamaba hidratos de carbono porque se pensó que eran moléculas hidratadas, ¿sí? Sin embargo, aunque se descubrió que su estructura involucra este tipo pues en cierta forma esta relación de carbono y moléculas de H2O, ¿sí? Realmente no son moléculas hidratadas, ¿sí? Y se les llamó carbohidratos. Pero el nombre de hidratos de carbono aún se continúa utilizando. También se les llama azúcares. Este es el nombre más común que tienen los carbohidratos, ¿no? Azúcar, ¿ok? Entonces, estamos hablando que los carbohidratos pues son las biomoléculas más abundantes de la naturaleza, ¿sí? Y casi todas las plantas y animales sintetizan y metabolizan carbohidratos, ¿sí? Para usarlos de diferente forma, ¿sí? Puede ser para almacenar energía y suministrarlo a sus células, ¿no? Y bueno, cuando estamos hablando, por ejemplo, de las plantas, ¿sí? Sintetizan carbohidratos pues a través de la fotosíntesis. ¿Ok? Ustedes saben que con CO2 y agua, ¿sí? Con la luz se pueden sintetizar moléculas de glucosa y oxígeno, ¿sí? Y estas moléculas de glucosa se van a empezar a entrelazar entre sí, para formar pues polisacáridos, ¿no? Que en este caso va a ser almidón para el almacenamiento de energía o celulosa como material de soporte y de estructura pues de la planta. Y bueno, los seres humanos pues también pueden almacenar energía en forma de glucosa, ¿sí? Y esto es pues polimerizando, uniendo muchas moléculas entre sí para formar glucógeno, ¿sí? Y es la forma en que los seres humanos pues almacenan energía para cuando estamos en ayuno, ¿no? Y se necesita esa energía, ¿ok? Y bueno, en el caso del glucógeno, la estructura es similar a una parte del almidón. Recuerden que el almidón, bueno, no sé si saben, pero el almidón tiene dos partes, ¿no? Una parte lineal, que es la amilosa, y una parte ramificada, que es la amilopectina, ¿sí? Y resulta que el glucógeno se parece mucho a la estructura ramificada, a la amilopectina, pero es mucho más ramificado que la amilopectina. Esto es metabólicamente para que se degrade mucho más rápido, ¿no? A la hora que nosotros retiramos energía, ¿ok? Y los carbohidratos son biomoléculas que tienen una peculiaridad. Están constituidos únicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y bueno, la fórmula general de los carbohidratos es NH2OM, ¿sí? Y respecto a su estructura vamos a encontrar dos formas, ¿no? Tenemos los aldehídos y las cetonas, ¿sí? Que son los aldehídos polihidroxilados, que son las aldosas, y las cetonas polihidroxiladas, que son las cetosas. Y bueno, aquí tenemos en un lado un ejemplo de el carbohidrato más común, ¿no? La glucosa. O también se le denomina dextrosa, sobre todo en el área médica. Y bueno, esta molécula tiene un grupo, bueno, de hecho tiene dos grupos funcionales, ¿no? Pero este es el grupo funcional más importante porque tiene grupos hidroxilos, tiene varios grupos hidroxilos, ¿sí? Aquí vemos 5 grupos hidroxilos, ¿ok? Pero este es el grupo funcional importante, que es un carbonilo,
¿sí? Es un HCOR. Esto es, pues, un aldehído, ¿sí? Un aldehído hidroxilado, ¿sí? Y, bueno, de hecho, una parte de su nombre Yupac es pentahidroxihexanal, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Bueno, las funciones, como ya les dije, ¿sí? Entre sus funciones principales, pues son almacenamiento y fuente de energía, ¿sí? ¿Quién no ha estado muy decaído y ha consumido un carbohidrato para que le suba la energía, ¿no? Y bueno, también, como les dije, sirve para elementos estructurales de bacterias y plantas, ¿sí? Como es el caso del polímero celulosa. Y bueno, son componentes de moléculas complejas, como los ácidos nucleicos, ¿no? En el caso del ADN tenemos la desoxirribosa, ¿sí? Un azúcar de 5 carbonos, un carbohidrato de 5 carbonos, cíclico, ¿sí? Y la ribosa, que igual es, pues, un carbohidrato de 5 carbonos. Y bueno, entre su clasificación más importante es que se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, ¿sí? Y los monosacáridos, pues, son azúcares simples, ¿sí? Y están formadas por una única unidad estructural. En este caso, los monosacáridos, pues, no se pueden hidrolizar para formar carbohidratos más simples, porque son los carbohidratos más simples, ¿sí? Y entre los oligosacáridos, los más importantes, pues, son los disacáridos, ¿sí? Disacáridos quiere decir que vamos a tener, pues, 2 unidades de carbohidratos, ¿sí? 2 unidades de monosacáridos. Y por último tenemos los polisacáridos, ¿sí? Que son cadenas largas de centenares o miles de monosacáridos. Y bueno, en el caso de los monosacáridos, ejemplos, glucosa y fructosa, que son los ejemplos más comunes, ¿no? Y cuando hablamos de disacáridos, el ejemplo más común es la sacarosa, ¿sí? Y en polisacáridos, pues ya mencionamos varios, de hecho, ¿no? El almidón, la celulosa, el glucógeno, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de los monosacáridos, ¿sí? Y bueno, entre sus características es que, pues, tienen cadenas lineales de carbono unidos por enlaces simples, contienen de 3 a 7 átomos de carbono y, bueno, los más simples, pues, son las triosas, ¿sí? Y aquí tenemos las 2 triosas que existen, que es el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, ¿sí? Que están en la parte de abajo, ¿ok? Y, bueno, las hexosas, pues, son los carbohidratos más comunes en la naturaleza. Y bueno, existen algunos criterios que guían la clasificación, pues, de los monosacáridos, ¿sí? Uno de ellos es si el monosacárido, pues, tiene un grupo ceto o aldehído, como vimos ahorita, ¿no? El gliceraldehído, pues, tiene un grupo aldehído, ¿sí? Sí, la dihidroxiacetona, pues, tiene un grupo ceto. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya tenemos una clasificación, ¿no? Como aldosas y cetosas. El número de átomos de carbono en la cadena de carbonos. Sí, aquí, pues, les dije que son triosas. Estos son triosas, ¿no? Son ejemplos de triosas. Entonces, cuando tenemos 3 carbonos, van a ser triosas. Cuando tenemos 4 carbonos, van a ser tetrosas. Cuando tenemos 5 carbonos, van a ser pentosas. Cuando tenemos 6 carbonos, van a ser hexosas. Y cuando tenemos 7 carbonos, pues van a ser heptosas. ¿Ok? Y bueno, esta, pues ya tenemos una forma igual de clasificarlo, ¿sí? Y el último criterio es que la configuración estereoquímica del átomo de carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, aquí tenemos una D-gliceraldehído. Y esta D del gliceraldehído es por este grupo, ¿sí? Que es un grupo hidroxilo, ¿sí? Que es del carbono asimétrico, el carbono quiral más alejado del grupo carbonilo, que en este caso pues es el único, está hacia la derecha. Por eso es esta D. Recuerden, en uno de los videos pasados lo mencioné,
¿ok? Bueno, dicho esto, pues ya tenemos esta forma de clasificarlo, ¿no? Y bueno, una nomenclatura que se utiliza bastante, ¿sí? Es pues llamar si son aldo o ceto, ¿sí? Y pues mencionar estas terminaciones, ¿ok? Dependiendo del número de carbonos al que se refiere, ¿sí? ¿Ok? Ahorita vamos a ver unos ejemplos de esto, ¿sí? Pero bueno, en este caso, ¿sí? Sería un aldo triosa, ¿ok? Y aquí, pues, sería una ceto triosa, ¿sí? Entonces es una forma de nombrarlos, ¿ok? Bueno, si ustedes recordarán, también tenemos otra forma de nombrarlos, ¿no? Que es la nomenclatura UPAC, que es la que hemos estado utilizando, ¿sí? Y aquí tenemos numerados ya los átomos de carbono. Bueno, pues esto es muy fácil. Entonces vamos a poner 2, 3, dihidroxi, porque tenemos los grupos hidroxilos como sustituyentes. Propanal, ¿sí? Porque es un aldehído, ¿no? ¿Ok? Entonces esta terminación se le da a los aldehídos, ¿sí? Y en este caso vamos a nombrarlo, ¿sí? Como 1, 3, dihidroxipropan. Aquí sí hay que especificar dónde está. 2, ona. Aquí no, porque ya lo sabemos, ¿sí? Es el carbono 1, tiene que ser el carbono 1 por regla. ¿Ok? Y bueno, estas son las formas de nombrarlos, ¿sí? Esta es la forma UPAC. Esta es una forma común, ¿sí? Que nos ayuda a nombrarlos y pues a clasificarlos, ¿no? Más que nada. Y bueno, el nombre común, obviamente, ¿sí? Y bueno, aquí al nombre UPAC, obviamente, le hace falta algo, ¿sí? Y en el caso del aldehído, ¿sí? Que se me olvidaba mencionarles. Este es un carbono quiral. Aquí no tenemos carbono quiral, aquí no hay problema. Pero aquí sí tenemos un carbono quiral. Entonces, si aquí tenemos un carbono quiral, podemos nombrarlo como R o S, ¿sí? Entonces, tenemos que asignar prioridades, ¿ok? Entonces, prioridad 1, ¿sí? Luego, estos dos son carbonos, pero este carbono está unido a 2 hidrógenos y a un oxígeno. En cambio, este está unido a un hidrógeno, ¿sí? Y a un oxígeno, pero con un enlace doble. Entonces sería como 2 oxígenos y un hidrógeno. Entonces este sería el 2 y este sería el 3, ¿sí? Entonces este en realidad, ¿sí? Si ustedes se fijan, va en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Y si va en contra de las manecillas del reloj y estuviéramos con una estructura tridimensional, pues sería F, ¿sí? Pero aquí no estamos en una estructura tridimensional, aquí tenemos una proyección de Fisher, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos una proyección de Fisher es al revés, ¿sí? Si gira en contra de las manecillas de reloj es R, y si gira a favor es F. Entonces aquí es R. Entonces aquí tendríamos R, 2, 3, dihidroxipropanal. Y ese sería, pues, el nombre correcto. Les digo que en el caso de la cetosa, pues esto no aplica, ¿no? Porque no hay un carbono quiral, ¿sí? Y bueno, una forma muy fácil, como ya vieron, de representar los monosacáridos y muy común, pues son las proyecciones de Fisher, ¿sí? Es una forma muy común, como ustedes se darán cuenta, pues de representarlos, ¿sí? Y en estas, pues, proyecciones de Fisher, ¿sí? Podemos detectar si es D o es L, ¿sí? Y, por ejemplo, en este caso es D. ¿Sí se fijan? Este hidroxilo, que está más alejado del grupo funcional, que en este caso es un grupo aldehído, ¿sí? Entonces, aquí sería, pues, una D-glucosa, en realidad, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? Igual sería, pues, una D-fructosa, ¿ok? Entonces ya tenemos esto, ¿sí? Y bueno, si lo queremos nombrar con la nomenclatura que vimos, ¿sí? Como una clasificación, esto es una aldosa, ¿sí?
y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces es un aldo hexosa, ¿sí? Y esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos igual, pero tiene un grupo ceto. Entonces es una cetohexosa, ¿ok? Y entonces, pues ya los tenemos nombraditos, ¿no? Acuérdense que este es su nombre común, ¿ok? Y es muy conocido, obviamente, con ese nombre común. ¿La conocen? Ahora, y por curiosidad y para que ustedes sepan, vamos a nombrarlos con su nombre Yupac, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a hacer eso, ¿sí? Entonces, vamos a numerar los carbonos. Este es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Y entonces vamos a empezar con este, ¿sí? Entonces vamos con, en el 2 tiene un grupo hidroxilo, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6, ahí me faltó uno, en el 6, ¿sí? Excepto en el 1, en todos los demás tiene grupos hidroxilo. Entonces nos vamos así, ¿no? Entonces va a ser 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Penta, hidroxi, hexanal, ¿sí? Y bueno, este sería, pues, el nombre de la glucosa, ¿sí? Su nombre Yupac. Pero nos falta algo, porque pues tiene 1, 2, 3, 4 carbonos quirales, ¿sí? Y cada uno de estos carbonos quirales puede ser S o R, ¿ok? Entonces nos faltaría esa parte, ¿ok? Vamos con esa parte, ¿sí? Vamos a ver el primero. El primero, ¿sí? Vamos a analizarlo, ¿ok? Y aquí tiene un grupo carbono, ¿sí? Está unido un carbono, aquí a un oxígeno, aquí a un hidrógeno y aquí un carbono. Entonces esta es prioridad 1 porque está unido a un oxígeno, ¿sí? Entonces, para saber quién es el 2, vamos a ver, este carbono, ¿sí? Está unido a un oxígeno, a un hidrógeno y a otro carbono. Pero el carbono de arriba está unido a un hidrógeno y a 2 oxígenos, así que este gana, ¿sí? Por mucho. Entonces, iríamos hacia acá, ¿no? ¿Ok? Y este sería pues el grupo 3, ¿ok? La parte de abajo. Entonces, giraríamos hacia, en contra de las manecillas de reloj, ¿sí? Y en este caso, pues sería R, ¿sí? Acuérdense porque es una proyección de Fisher. Ahora, vamos a ver, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos ponemos en este carbono? ¿Sí? Aquí tenemos un oxígeno, aquí un carbono, carbono e hidrógeno. Obviamente este es 1, ¿sí? Pero hay que ver quién es 2. Y vamos a ver para eso, este carbono pues está unido a otro carbono, a un oxígeno y a un hidrógeno. Y este carbono pues está unido a un carbono, a un hidrógeno y a un oxígeno. Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo que va a hacer diferencia es el grupo de abajo y el grupo de arriba, ¿sí? Entonces, este carbono está unido a un carbono. Si se fijan, aquí, este carbono, pues está unido a un carbono, a un oxígeno y a un hidrógeno. En cambio, el carbono de aquí arriba está unido a un hidrógeno y a 2 oxígenos porque tiene un doble enlace con el oxígeno. Entonces, aquí, este sería 2, ¿sí? Y obviamente 3 sería aquí abajo, ¿ok? Entonces va a girar hacia aquí, hacia el favor de las manecillas de reloj. Entonces, en este caso sería S, ¿ok? Vamos con el otro, aquí, ¿ok? Aquí, pues el número 1 es el grupo hidroxilo, porque pues el oxígeno le gana a los carbonos, ¿sí? Pero hay que ver, aquí está unido este carbono. Este carbono está unido a un hidrógeno, a un oxígeno y a un carbono, ¿sí? Y aquí este carbono está unido a un oxígeno, a un hidrógeno y a un carbono, ¿ok? ¿Sí se fijan? ¿Ok? Entonces hay que ver el siguiente carbono que está unido, ¿ok? Entonces aquí está unido a 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Pero, sin embargo, aquí, este carbono, ¿sí? Está unido a un carbono, un hidrógeno y un oxígeno, ¿sí? Entonces, pues le gana, ¿no? Porque hay un carbono de más, ¿ok? Entonces aquí sería 2, sería la segunda prioridad. ¿Ok? Entonces aquí vamos a girar y este sería 3. Entonces giramos hacia aquí. Sería R en contra de las manecillas del reloj. ¿Ok? Y ahora por último vamos a ponernos en este. ¿Sí? Aquí es carbono. Bueno, este sabemos que es 1. Aquí.
Y aquí sería carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Pero aquí sería carbono que está unido a oxígeno, carbono e hidrógeno. Entonces este ganaría, el de arriba, y sería hacia aquí, ¿sí? Sería R, ¿sí? ¿Sí se fijan? ¿Ok? Entonces, pues realmente la nomenclatura de la glucosa, UPAC, quedaría de esta manera, ¿no? Ya tenemos numerados los carbonos, entonces es 2R, 3S, 4R y 5R, ¿sí? Y 2, 3, 4, 5, 6 pentahidroxihexanal, ¿sí? Entonces, pues este sería el nombre UPAC de la glucosa. Y bueno, vamos a ver ahora qué ocurre con la fructosa, ¿sí? Porque pues nos gusta sufrir, somos valientes, entonces vamos a ver qué nombre tiene, ¿sí? Y bueno, vamos a poner primero la parte que no tenga nada que ver con las R's o las S's, ¿sí? Vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sería 1 en el 3, en el 4, 5 y 6, que tiene hidroxilos. 4, 5 y 6. Y sería una pentahidroxi, ¿sí? Hexan 2 ona, ¿sí? Porque el grupo carbonilo está en el carbono 2, ¿sí? Ya tenemos esa parte que es la parte fácil. Ahora vamos a ver los carbonos quirales. En este caso, solo tiene 3 carbonos quirales, ¿ok? Estos 3 carbonos quirales, ¿sí? Vamos a ver si son R o S, ¿sí? Y en este caso, este carbono está unido a un carbono, a un oxígeno, ¿sí? A un carbono. ¿Ok? Entonces aquí la prioridad 1 es el oxígeno. Y ahora hay que determinar quién tiene la siguiente prioridad. Si este carbono o el de aquí. Este carbono está unido a un oxígeno y a un carbono. ¿Sí? Pero este es un doble enlace. Así que es como si estuviera unido a 2 oxígenos y a un carbono. ¿Ok? Y el carbono de aquí abajo, ¿sí? Está unido a hidrógeno, oxígeno y carbono. Entonces estos 2 oxígenos le ganan aquí. ¿Sí? Entonces esta sería pues la prioridad 2 y obviamente esta la 3. Entonces va a girar hacia aquí, ¿sí? Si gira hacia el favor de las manecillas de reloj, en una proyección de Fisher es S, ¿sí? Bueno, ya deducimos este, ahora vamos con el siguiente, ¿sí? Aquí le vamos a otorgar la prioridad 1, es carbono, hidrógeno, carbono y oxígeno. Siempre al oxígeno. Y ahora vamos a ver a qué está unido. Este carbono está unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Este está unido a un oxígeno y a un hidrógeno. Y ambos están unidos a carbonos. ¿Sí se fijan? Pero el de arriba tiene un doble enlace con oxígeno y aquí pues está unido a 2 hidrógenos y a un grupo de oxígeno. ¿Sí? Entonces el de aquí arriba gana. ¿Ok? Entonces, con respecto a las prioridades, este va a ser 2. ¿Sí? Y pues aquí abajo va a ser 3. Entonces va a girar hacia aquí, ¿sí? Y si gira hacia aquí, ¿ok? En contra de las manecillas de reloj va a ser R, ¿sí? Entonces ya tenemos que el primero es S, bueno, este de aquí, este va a ser R, y vamos a ver qué va a tener este, ¿sí? En este caso, ¿sí? El oxígeno, pues es 1, ¿sí? El oxígeno es 1, ¿sí? Y hay que ver quién es el 2, ¿ok? Este carbono está unido a 2 hidrógenos y a un oxígeno. En cambio, este está unido a un hidrógeno, un oxígeno y un carbono. Pues este gana, este es 2, ¿sí? Y este es 3. Entonces gira hacia aquí, SR, ¿ok? Entonces, si ustedes se van dando cuenta, ¿sí? Depende de la posición del grupo hidroxilo, ¿sí? Si el grupo hidroxilo está hacia la derecha, va a ser R. Y si el grupo hidroxilo está hacia la izquierda, pues va a ser S, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener, y en el carbono 3 va a ser S, 3S, el carbono 4, R, 4R, y el 5 va a ser R, ¿sí? 3S, 4R, 5R, 1, 3, 4, 5, 6, pentahidroxi, hexan 2 ona.
¿sí? Y este es el nombre, pues, de la fructosa, ¿ok? Obviamente estos nombres no se usan. Obviamente es para que ustedes vean y practiquemos esta parte de configuraciones RS, ¿sí? Y practiquemos, pues, lo que ya sabemos de nomenclatura, ¿ok? Entonces, pues, ya vimos las diferentes formas en que se puede nombrar el monosacárido. Vamos a ver otros ejemplos, ¿sí? Y aquí, precisamente, tenemos la aldohexosa, ¿sí? Tenemos una aldohexosa, ¿ok? Aquí no sabemos para dónde están los grupos hidroxilo, ¿sí? Solo sabemos que es una aldohexosa. Aquí tenemos una cetohexosa, igual, lo mismo. No sabemos para dónde, pero tiene 6 carbonos, ¿sí? Y un grupo ceto, ¿ok? Aquí es una aldotetrosa, 4 carbonos y un grupo aldehído. Y aquí una cetotetrosa, 4 carbonos y un grupo ceto, ¿sí? Y bueno, les dije que la glucosa, pues, es una aldohexosa, la fructosa, una cetohexosa, ¿sí? Aquí ya las tenemos bien. Y en el caso de la ribosa, pues, son 5 carbonos y va a ser una aldopentosa, ¿sí? Y bueno, este es un caso un poquito raro, ¿no? Son 7 carbonos, no es muy común, pero se da, obviamente, ¿no? Y se llama cetoheptulosa, ¿sí? Y esta, pues, es una cetoheptosa, ¿ok? Y bueno, vamos a repasar la configuración de L de los azúcares, ¿sí? Ya habíamos visto este tipo de configuración de L, ¿ok? Ya se los mencioné en una diapositiva pasada. Y bueno, ya les había contado que realmente, pues, es una convención de Fischer-Rosanoff, ¿sí? Y pues asigna D para designar los azúcares que se degradan al más gliceraldehído, ¿sí? Y L para los que se degradan al menos gliceraldehído, ¿sí? Y aunque no se conocían, pues, las configuraciones absolutas de ninguno de los azúcares, pues las configuraciones relativas D y L, pues fueron muy útiles para distinguir los azúcares D de origen natural de sus enantiómeros L no naturales, ¿sí? Y bueno, hoy en día pues ya se conocen pues las configuraciones absolutas, ¿sí? Del más gliceraldehído y del menos gliceraldehído. Pero obviamente pues estas estructuras pues sirven como estándares, ¿sí? Y bueno, vamos a ver, pues los pasos igual habíamos visto, ¿no? La parte de la degradación, ¿sí? Y en esta, pues, convención, pues, se elimina un átomo de carbono a la vez, ¿sí? Por eso se le llama degradación. Y puede convertir, pues, una hexosa, como vemos aquí la glucosa, pues, en pentosa, que son 5 carbonos, y luego en eritrosa, que tiene 4 carbonos, y luego en gliceraldehído, ¿sí? Y bueno, en este caso, pues les digo que realmente es D porque el grupo hidroxilo más lejano del grupo funcional, ¿sí? Es está a la derecha, ¿sí? Entonces, por eso se usa esta convención. Y va del gliceraldehído, ¿no? El gliceraldehído, pues, es de la molécula de la que se partió, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a tener que la D más glucosa, ¿sí? Es esta. Aquí la D menos arabinosa, la D menos eritrosa y aquí la D más gliceraldehído. Si se dan cuenta, el más y el menos, pues, es la parte de la luz polarizada, ¿sí? Que se ha determinado. Sin embargo, pues puede variar, ¿sí? Pero lo que no va a variar, pues, es la letra D, ¿sí? Y recuerden que en el caso de los carbohidratos, ¿no? Los que son, pues, enantiómeros D son de origen natural. Y los L, pues, no son naturales. Y bueno, vamos a ver, obviamente, los enantiómeros de cada uno, ¿sí? De la D-treosa, pues su enantiómero es la L-treosa, ¿sí? Y si se fijan, lo de los hidroxilos, ¿no? Es D cuando está a la derecha y L cuando está a la izquierda, ¿sí? De la D-ribulosa, pues es la L-ribulosa, ¿sí? Es lo único que cambia, ¿ok? De la D-chilosa, ¿sí? Pues es la L-chilosa, ¿sí? Y bueno, en este caso del gliceraldehído L, ¿sí? Pues la configuración
absoluta es S, ¿no? S menos gliceraldehído o L-gliceraldehído, que es lo mismo, ¿sí? Y bueno, en el caso de la glucosa, la L-glucosa, pues no existe en la naturaleza, pero si la ponemos frente a un espejo, pues su enantiómero es la D-glucosa, que va a tener este grupo hacia la derecha y la L, pues lo va a tener hacia la izquierda, ¿ok? Y aquí en el gliceraldehído lo mismo, ¿sí? Si ustedes se fijan, lo tiene hacia la izquierda. Y bueno, vamos a ver las aldosas, ¿sí? Y bueno, la única aldosa de 3 carbonos que hay, pues, es el gliceraldehído. Y es D más gliceraldehído, ¿sí? El que existe en la naturaleza. ¿Ok? Y entonces, para determinar cuántas aldotetrosas hay, ¿sí? Tenemos que determinar cuántos carbonos quirales tiene, ¿sí? En este caso, ¿sí? Cada una de las aldotetrosas, ¿sí? Tiene 2 carbonos quirales. Entonces van a ser 2 carbonos quirales, ¿sí? Y cada uno de estos carbonos quirales, pues, va a tener un enantiómero, ¿sí? Entonces, vamos a tener 4 aldotetrosas, ¿sí? Que van a ser, pues, estereoisométricas, ¿ok? Y en este caso vamos a tener la eritrosa y la treosa, ¿sí? Pero obviamente de cada una de estas vamos a tener el enantiómero, ¿sí? Y el enantiómero, pues en este caso sería el L, ¿sí? La que es la imagen especular, ¿ok? Entonces por eso vamos a tener 4, ¿sí? Vamos a tener la eritrosa y la treosa en D y L, ¿ok? Vamos con lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros tenemos 3 carbonos quirales, vamos a hacer exactamente lo mismo para ver cuántas combinaciones vamos a tener. Vamos a tener, pues, las 2 configuraciones, ¿sí? Y 3 carbonos quirales. Entonces van a ser 8 en total, ¿sí? Obviamente aquí solo vemos las D, faltan las L, que son otras 4. Aquí solo vemos 4, que es las de 5 carbonos, ¿sí? Y van a ser ribosa, arabinosa, xilosa y lichosa, ¿sí? Y estas, pues, son los aldopentosas, ¿no? Son las aldopentosas, ¿ok? Entonces van a ser 8 aldopentosas. Estas son las D, pero faltan la L. Entonces, como les digo, es de ribosa, de arabinosa, de xilosa y de lichosa, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de las aldohexosas, ¿sí? En este caso vamos a tener 4 carbonos quirales. Entonces va a ser 2 a 4, ¿sí? Van a ser 16 en total, ¿sí? 16 estereoisómeros, ¿ok? Entonces aquí vemos los D, pero nos hacen falta los enantiómeros de cada uno en L, ¿sí? Y son D, acuérdense, porque el hidroxilo más alejado del grupo funcional está a la derecha, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener la alosa, ¿sí? Que tiene todos los hidroxilos hacia la derecha. La altrosa, que ya el primero se vira a la izquierda. La glucosa, ¿sí? Que tiene como que una combinación, ¿sí? Derecha, izquierda, derecha y ya el último hacia la derecha, ¿no? Si es D, ¿ok? Y vamos a tener la manosa, que es 2 y 2. La glucosa, la gulosa, que es 2, 1 y 1, ¿ok? Vamos a tener la idosa, que es 1 hacia la izquierda, 1 derecha, izquierda, derecha, ¿ok? Igual está combinado, ¿no? Y la galactosa, ¿sí? Que es muy similar, por ejemplo, a la glucosa, ¿no? Solo, pues cambia, pues la posición del grupo hidroxilo en el carbono 4. ¿Ok? Y la talosa, ¿sí? Que es el inverso a la alosa, ¿sí? Ahora va a tener, pues, casi todos los grupos de hidroxilos, a excepción del último, ¿sí? Del carbono quiral, obviamente, hacia la izquierda, ¿sí? Y solo el que le da la nomenclatura D va a ir a la derecha. Y bueno, vamos a ver ahora los monosacáridos, ¿sí? De las cetosas, ¿ok? Y en el caso de las cetosas son menos, ¿sí? ¿Por qué? Pues para empezar la dihidroxiacetona, ¿ok? Que es el de 3 carbonos, ¿sí? Es la cetotriosa, pues no tiene un carbono quiral, ¿sí? No tiene un carbono asimétrico, ¿ok? El primer carbono asimétrico lo vamos a ver en la eritrulosa, ¿sí? Que
que es una cetotetrosa, ¿sí? 4 carbonos, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener pues solo uno, ¿sí? Y en este caso pues vamos a tener el D y el L, ¿no? Entonces va a ser 2 a la 1, pues 2, ¿sí? Y vamos a ver aquí cuántos carbonos quirales hay. Pues son 2 carbonos quirales, ¿ok? Entonces va a ser 2 a la 2 y aquí vamos a tener 4. Aquí solo estamos viendo las Ds, acuérdense que faltan las Ls, ¿sí? Y entonces en estas cetopentosas, ¿sí? De 5 carbonos, pues vamos a tener la D ribulosa y la D silulosa. Y bueno, para la siguiente, para las cetohexosas, ¿sí? Vamos a tener 2, que es la base, y aquí son 3 carbonos quirales, entonces van a ser 8. ¿Ok? Son estas 4 y obviamente su enantiomeros L. ¿Ok? Y vamos a tener pues la cicosa, ¿sí? La D-cicosa, la D-fructosa, la D-sorbosa y la D-tagatosa. ¿Sí? Yo sé que estos no son muy comunes, realmente estoy segura que el que han escuchado pues es la D-fructosa, ¿no? A lo mejor la chirulosa y la ribulosa la han escuchado y la dihidroxiacetona, ¿sí? Pero los demás nombres son un poco extraños, ¿ok? Entonces, para que sepan en realidad cuántos monosacáridos hay de aldosas y cetosas, ¿no? Y como les dije, la glucosa y la galactosa pues difieren en la posición, ¿sí? Del hidroxilo que está en el carbono 4, ¿sí? La glucosa lo tiene a la derecha y la galactosa lo tiene hacia la izquierda. ¿Ok? Y entonces a estos azúcares que solo difieren en la estereoquímica de un solo carbono, pues se les llama epímeros, ¿sí? Y en general se indica el átomo de carbono donde difieren, ¿sí? Por ejemplo, la D-manosa y la D-glucosa, pues son epímeros del carbono 2, ¿sí fijan? La D-glucosa y la D-galactosa, epímeros del carbono 4, ¿sí? Y la D-eritrosa y la D-treosa, pues epímeros del carbono 2.